Gracias por ver un episodio más de Cannabis y Política, edición especial Mujeres en Cannabis. Hoy tenemos a una invitada de honor, la diputada e ingeniera Zoila Bolio. En el 2020 habíamos hablado, pero por Zoom, y ya hoy finalmente tenemos la oportunidad de conversar. Muchas gracias por tomar el tiempo de venir hoy. Bueno, muy buenos días a todos los que nos siguen. Estoy realmente muy contenta de poder hoy finalmente juntarnos para hablar de la ley y no como en el 2020, que era apenas un sueño, una aventura, un proyecto, que ya tenía su rato porque el proyecto se empezó a redactar en el 2018 Wow. y yo lo presenté en el 2019 y cuando hablamos fue el 2020, pero ya toda esa parte de investigación y de estudio yo lo había iniciado no más cuando empecé como diputada, que entro a la Comisión de Agropecuarios y todas las semanas venía una cooperativa quebrada y una cooperativa quebrada y una cooperativa quebrada. Y yo como ingeniero agrónoma recordaba las palabras de mi papá, que fue también ingeniero agrónomo y me decía, si usted estudió agronomía es para proyectar ese conocimiento a los pequeños productores y que haga algo útil con esta profesión que está estudiando. Él había sido ministro de Agricultura a los 28 años después de la Revolución del 48, el primer gobierno que hubo de don Otilio Ulate. Él era muy joven y entonces yo siempre quise como emular un poco eso y por eso siempre lo acompañaba a las fincas y siempre he amado lo que es la tierra y la agronomía, y empecé a investigar qué podíamos darles de opción estas cooperativas quebradas y me encuentro a la plantita del cáñamo. Cuando en eso veo que la plantita del cáñamo era la marihuana o el cannabis, y qué susto, ¿verdad? Porque con todos los mitos que hay, pero empiezo a conocer la parte del cannabis medicinal y ahí también entra otro factor emocional con una gran carga, porque fui la esposa durante 20 años del doctor Francisco Fuster, ginecólogo, oncólogo, que ya murió, y él siempre me acuerdo que cuando las pacientes estaban en estado terminal, les decía, si pueden conseguir marihuana, úsenla, porque ya la morfina no le está haciendo. Y siempre me hablaba del dolor, de las enfermedades crónicas, de que por qué no podíamos utilizar esta planta como se usa los opioides para muchísimos medicamentos. Entonces se une dos cosas, la parte agronómica y la parte humana, la parte de producción y la parte de calidad de vida de los pacientes, y así empezó un sueño que tuvo muchísimos tropiezos, pero ya tenemos una ley hoy día. De hecho, ya tenemos ley gracias a usted, al trabajo de muchas personas Al trabajo. detrás de este proyecto que ya es ley. Pero sí, yo quisiera especialmente, ahora que estamos hablando de las mujeres en cannabis, muchas veces invisibilizan el trabajo de nosotras. Entonces, algo que yo he notado también es que a partir de su trabajo de años, de cuando empezó el trabajo de este proyecto, se han derrumbado varios mitos y varios estereotipos, pero también han habido casos en donde la han atacado. Y yo quisiera que usted nos contara, especialmente para las mujeres que nos están viendo, cómo ha podido usted pasar todos estos obstáculos sin que le afecte tanto. Los obstáculos empezaron cuando en mi casa dije que quería estudiar ingeniería agronómica. Mi papá feliz, pero mi mamá, una mujer conservadora victoriana, se asustó que cómo yo podía estudiar una profesión de hombres. Ujú. Entonces, en realidad, después tuve que ahí medio negociar, como diciendo que iba a estudiar un poco de idiomas para suavizar la situación. Y cuando entro a agronomía, eran casi todos hombres. En esa época no había mujeres. Entonces, el primer obstáculo como mujer que tuve que superar fue ser una buena estudiante, sacar buenas notas y poder graduarme. Y cuando tenía que hacer la tesis, escogí la tesis más complicada y más difícil, que era en cultivo del banano, trasladarme a vivir casi a Cariari de Pocosí, cuando no había carretera, en un ambiente bananero. Y me acuerdo que la primera instrucción que yo tuve que dar, ya como ingeniera agrónoma, a la cuadrilla, y lo primero que me dicen es, nosotros no recibimos órdenes de mujeres. Wow. Entonces, ahí, o sea, son choques de choques de choques, y así a través de mi vida ha habido una lucha por posicionar a la mujer Ujú. y no dejarme con los mitos. Entonces, esto empieza desde el principio, cuando el proyecto, estando a pesar yo en la Comisión de Agropecuarios,
Por dicha, el proyecto no cayó ahí porque estaban todos los compañeros cristianos y me hubieran enterrado el proyecto, pero así como a la primera semana, porque de acuerdo a sus mitos es pecado. Cuando es una criación de acuerdo al Génesis es una planta, ¿verdad? Entonces, realmente yo no entiendo dónde está el pecado, porque como yo vacilo y digo, si hubiera sido pecado el diluvio se lo hubiera llevado a la planta, porque era una planta pecadora, se la llevó el diluvio, pero viera que iba en el arca de Noé, no se la llevó el diluvio. Entonces, no es tan pecado. Y cae en la comisión de Ambiente, donde la presidenta de la comisión, doña Paola Vega, mujer firme y fuerte, se compromete con el proyecto, donde la secretaria Paola Valladares, otra mujer, se compromete con el proyecto, donde doña María Inés Solís, en ese momento diputada, se compromete con el proyecto, donde doña Karine Niño se compromete con el proyecto y donde la presidenta Silvia Hernández se compromete con el proyecto. Entonces, un proyecto que tiene cara de mujer, pero sí tuvo el apoyo, por supuesto, de don José María Villalta y de don Roberto Thompson, y ellos colaboraron, pero si ustedes ven, tiene cara de mujer. Es correcto. Y también esta otra parte de los mitos y los estereotipos. Muchas personas piensan que quienes están detrás de la legalización, a favor de la legalización, ya sea del cáñamo o del cannabis medicinal, son solo, o incluso recreacional, son solo personas que quieren estar fumando marihuana. Eso es lo que dice. Y para mí se me complicó porque no, yo creo que no lo hemos comentado, yo soy policía también. Yo pertenezco a la Reserva de las Fuerzas de Policía Activa. Entonces se me hizo un conflicto dentro de mis compañeros porque me decían, ¿cómo una policía está legalizando la droga? Y yo, es que no estoy legalizando, simplemente, más bien, esto va a golpear al narcotráfico, no tiene nada que ver con el narcotráfico. Estamos produciendo medicamentos de una planta como se produce del opio o de la cocaína. Entonces fue todo un proceso de enseñanza, de sensibilización, de conocimiento, porque realmente se dejaban ir por lo primero que se decía, es que eso es abrir la puerta al narcotráfico, es que los chiquitos se van a comer las matas y se van a morir de sobredosis. Era como que, ay Dios, ok, paciencia. Entonces fue toda una experiencia y realmente convencí muchísimas personas, porque el primer año yo entraba al plenario y era, me vacilaban, Lady Cannabis, bueno, de todo me decían, y yo no, y sigamos, y poquito a poco fui convenciendo a mis compañeros, pero tuvimos una gran cantidad de votos, y realmente los votos de los cristianos nunca entendí la negativa, porque yo les decía, denme una razón de peso, ¿por qué están en contra del proyecto? Porque yo puedo argumentar, porque en muchos temas no he estado de acuerdo con muchos compañeros, pero te dan una razón lógica. Pero que te digan, es que es pecado, es que uno qué hace con eso, o sea, realmente es como, ok, no hay nada que hacer, ya no les hablo más. Y la insensibilidad, y aquí yo lo digo, y no me importa si se molestan, pero proyectaba videos de testimonios de Rodrigo Martín con un cáncer de ojo, de la chiquita con epilepsia en Cartago, el de Esfera Legal, y se los proyectaba y le decía, ¿y el amor al prójimo? ¿Y el humanismo? ¿Dónde está todo el principio cristiano? Mira, se conmovió más esa pared, la pared está más conmovida de lo que ellos se conmovían. Entonces la doble moral, y aquí sí los critico porque es una doble moral total. Es que sí me molesta realmente de que jueguen a cristianos y cuando pueden ayudar a los demás, simplemente por algún interés, no sé si es que las farmacéuticas van a los cultos, entonces no quisieron apoyar el proyecto. Pero mejor no me enojo porque realmente, es que no, yo no me enojo, soy muy pasional con las cosas que yo creo. No, y creo que vemos muchas personas que desde que usted comenzó su proyecto, más bien por esa pasión que a usted se le nota tanto, ¿sí? Es que nos interesamos por aprender más del tema y luchar, apoyarla desde cada quien, desde nuestras trincheras, para que este proyecto llegara a ser ley. Y es que yo empecé sola, porque yo empecé ya como diputada independiente. Sí. Entonces, y cuando mandan la consulta a la sala, si usted ve los firmantes, eran facturas personales. Es más, la sala los regaña y les dice, ¿cómo se les ocurre consultar estas cosas? Porque se montaron en un machote viejo que hasta la fecha vieja llevaba. Eran ganas de joder, pero por dicha la sala más bien entonces me fortaleció el proyecto y me lo blindó. Perfecto. De hecho, no solo los diputados cristianos que estaban en contra de este proyecto, también
Hubo un tiempo en donde el Poder Ejecutivo parecía que no se iba a decidir y de hecho vetaron el proyecto. Entonces, ahora sí entrando en materia, ¿cuáles fueron los artículos que el presidente vetó y cómo es que quedaron? Eso es muy simple. El proyecto original, cuando lo redactamos con mi asesor Alex Brenes, vimos que no era necesario meterlo del autocultivo y el autoconsumo para fines medicinales, porque hoy día se permite. O sea, usted puede llevar 3 puros de marihuana, que nadie lo va a meter en la cárcel porque usted ande la marihuana. O si tiene 4 plantas, no tiene ningún problema legal. Si usted entra aquí y tiene 500 plantas, eso no es autoconsumo, ¿verdad? Entonces, no era necesario, iba a meter ruido. Sin embargo, a través del proceso, se metió. Ya estaba en Comisión de Ambiente cuando se metió y yo siempre lo dije, eso nos va a traer problema, porque no es necesario, ya hoy en día está, es como jalar ruido. Y efectivamente jaló ruido y esos son los 2 artículos que vetó el presidente, que se eliminaron, pero ni fu ni fa el proyecto, porque ya el proyecto no los contemplaba. Y el otro es que ellos ponen el término licencias para cultivar cáñamo. Y no es exactamente una licencia, es algo más simple, es como una autorización, como un título habilitante. Como que vos digas, bueno, yo voy a sembrar aquí esta variedad, esta altitud, como un certificado de origen, como cuando exportamos el café gourmet, que para entrar al mercado tenés que tener una trazabilidad y saber qué estás comprando, qué porcentaje de THC, qué variedad, en qué altura lo cultivaste, porque de eso dependen muchas cosas. Es lo mismo que el café. Entonces, más que una licencia, es como un certificado de origen, un título habilitante, una autorización. Entonces, ese es el otro proyectillo chiquitito que acabamos de presentar para cambiar la palabra licencia por autorización. Y eso fue todo lo que se cambió. Ese es el proyecto entonces 22.964. El ultito, es decir, el de la semana pasada, solo para cambiar esa palabra y está consensuado con el Ejecutivo. Ellos mismos nos dijeron, uy, sí, qué torta. Pusimos licencia y debe haber sido autorización, pero ya lo mandamos. Entonces, ahí mismo dijimos, bueno, hagamos esto y estuvimos todos de acuerdo, así que no va a causar ningún problema. Solo los cristianos, probablemente, nuevamente. Bueno, sigamos entonces con el tema, porque, de nuevo, eso es un proyecto que llevaba años en la Asamblea y creo que hay algunas personas que han visto noticias por partes, entonces tal vez están un poco confundidos. De hecho, vi comentarios que decían es que el proyecto con el veto prohibió el autocultivo, que era lo que usted nos estaba explicando. No se puede prohibir el autocultivo. No. En realidad es que ese es el enredo que armaron por no hacerme caso y meterlo. El autocultivo y el autoconsumo en la ley de psicotrópicos está permitido, mientras que sea para uso personal. O sea, si uno tiene 5 plantas o 4 plantas, no hay problema. Si uno anda con 4 o 5 puros de marihuana, no hay problema. Pero como hemos visto casos que encuentran 500 plantas, eso es para lo que estaba prohibido, es la venta. Ese es el problema. Ahí hay una zona gris que después se puede ajustar, pero dentro de la ley de psicotrópicos, aquí no era necesario. Y está el proyecto de don Enrique Sánchez, que ya eso vendrá para la próxima. Pero mi enfoque siempre fue el medicinal y de ahí es donde yo no me quiero salir, por la cantidad de pacientes que lo necesitan, por la cantidad de pacientes, niños, adultos mayores, es increíble, por ejemplo, hasta para el Parkinson, para los adultos mayores que ya después de cierta edad, como me decía un amigo una vez, el día que a uno se despierta y no le duele nada es que está muerto, porque después de cierta edad todo le duele a uno. Entonces, para esos dolores, tengo otro amigo que tiene la mamá que estaba en la cama de casi 90 años, no se movía, y le trajo CBD, creo que con un poquito de THC de California, y cuando me dice, a la semana le encontró haciendo el jardín y me decía, ¿pero qué es esta? Esto es magia. Y le decía, no, eso es. Entonces, adultos mayores, niños con epilepsia que convulsionan cada hora, se les puede distanciar las convulsiones y que tengan calidad de vida. Ni qué decir el cáncer, ni qué decir lupus, artritis, esclerosis múltiple. Y realmente uno se mete y ve todos los research. Vimos que hay en Canadá, en diferentes partes del mundo, que hasta para las adicciones, por ejemplo, de excombatientes de Irak o Afganistán que vienen adictos a pastillas para el dolor, como la codeína y el fentanilo, todos estos medicamentos los van pasando al cannabis con THC
y no hay muertes por sobredosis, mientras que con otras drogas hay cantidad de muertes en Estados Unidos por esas drogas sintéticas en sobredosis. Y ya no solo el THC, porque de hecho leí ayer que van a hacer un estudio con CBD. Va a ser entonces el primer estudio a base de cannabidiol para probar esto mismo, para combatir la adicción a los opioides. Y a los fentanilos y todas esas drogas fuertes que vienen adictos, y es la forma de transición para que no mueran por una sobredosis. Es que tiene muchísimas etapas. Es increíble esta matita. Y algo que tal vez no mencionamos es que la ley que se aprobó no incluye el uso recreacional del cannabis. Entonces, igual para las personas que han estado un poco confundidas con esta parte de que si se iba a aprobar o no se iba a aprobar, nunca fue parte. Nunca fue parte, ni siquiera al inicio, cuando conceptualicé el proyecto, para mí eso era la parte agronómica del cáñamo y la parte medicinal del cannabis. Nada más, eso era todo. Y eso es a lo que tenemos que seguir luchando, porque ahora viene la parte del reglamento. Exacto. Que me da terror, porque si es en este gobierno, me da terror el ministro de Agricultura, que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Y lo digo francamente, nunca tuve idea de lo que estábamos hablando, porque su oposición al proyecto era, es que un sobrino mío, un pariente mío es adicto a las drogas, y entonces se me va a hacer adicto. O sea, por Dios, ese fue el argumento que dio para oponerse al proyecto. Y no tengo nada personal contra él, pero realmente eso no es un argumento de un ministro de Estado para oponerse a un proyecto de ley. Entonces me da terror si es este. Y en la coyuntura que estamos, de este sub y baje de elección, ¿verdad? Me da terror también quién va a quedar. Entonces, creo que mi objetivo va a seguir siendo necia y pidiendo, déjenme ayudar en el reglamento, déjenme participar, porque esto se convirtió en un proyecto de vida mío y no quiero que me lo destrocen por ignorancia, porque esto es muy técnico y usted mejor que nadie sabe lo que hay que estudiar y lo que hay que entender y los mitos que hay que romper. Esto no puede caer en manos de cualquiera para que lo reglamenten y destrocen las oportunidades que tendríamos. De hecho, muchas personas... Y ahí vamos a tener que hacer campaña fuerte. Vamos a hacer campaña. Déjenos estar en el reglamento, porque si no, es terrible. Y no es ser necia, es alzar nuestra voz, que tienen que escucharnos, no es ser necias. Y vamos a hacer campaña, como usted decía, porque hay muchas personas que quieren ayudar en esta parte de la reglamentación y que están preocupadas precisamente porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero ahí es donde entramos otra vez en que no entendemos. Hay algunas personas que no entendieron. Se aprobó la ley, pero usted no es la encargada de hacer el reglamento. No soy la encargada, ni siquiera soy parte, porque es el Poder Ejecutivo. Y ya yo en 5 semanas, de ahí, ya se fue. No tengo ninguna forma de presionar más que mi voz y las campañas que hagamos en redes para que pueda formar parte. No tienen que pagarme un 5, no importa, para que no digan, es que quiero seguir montada. No. Puedo hacerlo, Noren, pero necesitamos que esa ley sea realmente bien reglamentada, porque si no, todo este esfuerzo lo perderíamos. Es correcto. ¿Qué tal si les hacemos una invitación a todas las personas que nos están viendo para que sepan que podemos unir fuerzas? Para pedir un espacio en el comité que reglamente, porque entiendo que va a ir Agricultura, Salud y el y seguridad y el ICD. Entonces va a ser multidisciplinario, entonces alguien que conozca el tema para poder ir asesorando. Esa es la idea. Somos muchos y muchas las personas que estamos involucradas en estos procesos desde hace muchos años. Hay otras personas que incluso antes de nosotros han estado luchando porque se apruebe el uso del cannabis medicinal, el uso del cáñamo industrial. Entonces, para que sepan, unamos fuerzas y sigamos en esta lucha. Así es. Y realmente ver esa oportunidad de país hecha una realidad y esa calidad de vida para los pacientes crónicos hechos una realidad, que no sea una reglamentación que complique todo. Vean, algo tan simple como lo de nómadas digitales, ese reglamento tenía que estar listo hace 8 meses y no hay manera, porque si un muchacho quiere venir a trabajar a Costa Rica por 8 meses, le piden hasta que apostille la cuenta del banco. O sea, nunca van a venir. Es tal la cantidad, como si fuera
a presentar honores al presidente para que lo haga embajador o a presentar credenciales. Por Dios, vine a trabajar 8 meses, un nómada digital que va a conocer el país, que puede trabajar en cualquier parte, se le está pidiendo apostillado de su cuenta bancaria. Perdón, no se le pide a muchos narcos que vienen a invertir aquí, se le va a pedir a nómadas digitales. Bueno, y ya para ir terminando. Sí, es que yo hablo muy directo y a veces muy políticamente incorrecto, pero es que hay que decir las cosas como son. Esas dobles morales a mí me sacan de quicio. No, y eso es lo que queremos también, porque muchas veces estos temas se discuten de una forma muy técnica que una audiencia general tal vez no necesariamente va a entender todos los detalles. Y lo que nosotros queremos hacer hoy, aquí y mañana también y todos los días es que todos estemos en la misma página para poder ayudar. Exactamente. Y vamos a seguir porque no hemos terminado. Creo que ahora empieza una nueva etapa de lucha. Pero ¿cómo se siente? Feliz, o sea, feliz. Ahora tengo que reestructurar porque ya va a ser una etapa de lucha en la llanura, ¿verdad? Ya es que me hagan el favor de aceptarme una llamada. Ya no como ahora, que te aceptan una llamada. Entonces, ya yo estoy preparada, ya yo empaqué, vean, ya yo ando en zapatos bajos, ya yo estoy lista para lo que sigue. Perfecto. Muchas gracias de nuevo Ha sido por lindísima. Gracias por el café y por esta oportunidad tan linda de compartir lo vivido y lo que nos falta por vivir. Lo que nos falta por vivir. Estén atentas y atentos a nuestras redes sociales y la página web tuguiacbd.com, porque vamos a estar compartiendo todos los detalles de esta ley y la futura reglamentación.